Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Bacta sorprendió a todos en su noche de compromiso con un gesto que dejó sin palabras a su prometida Yağmur. En una velada mágica e inolvidable, el reconocido actor recitó un poema inédito, escrito por él mismo, titulado Ömrümsün, Eres mi vida, provocando lágrimas de emoción entre los presentes. La noche comenzó de forma tradicional, con la reunión de ambas familias en un lujoso salón de Estambul. Pero nadie esperaba lo que estaba por venir. Justo después del intercambio de anillos, las luces se atenuaron y Bar se levantó lentamente, tomando el micrófono entre sus manos. Con voz firme pero llena de emoción, comenzó a recitar los versos que había preparado en secreto durante semanas. Cada día que despierto y te veo sonreír, siento que he vivido por ti. Tus ojos son la paz que buscaba, tus manos el hogar que nunca supe que necesitaba. Yağmur, Ömrümsün. Eres mi vida. Los invitados guardaron silencio absoluto mientras él hablaba, y Yağmur, visiblemente emocionada, no pudo evitar las lágrimas. Al terminar el poema, se acercó a él y le dijo entre sollozos, nunca nadie me había amado de esta manera. Fuentes cercanas a la pareja revelan que Bar había estado planeando este momento desde hace meses. Quería hacer algo que quedara en la memoria de Yağmur para siempre. Ella merece un amor que se diga en palabras y se demuestre en acciones, comentó un amigo cercano del actor. La relación entre Bar y Yağmur siempre ha estado en el ojo público, pero esta declaración poética llevó su historia de amor a otro nivel. Lo que vivimos esta noche no fue solo un compromiso, fue una promesa de amor eterno, confesó Yağmur en una breve entrevista posterior al evento. La noche continuó entre música, risas y muchas felicitaciones. Sin embargo, el momento del poema fue, sin duda, el más comentado. Las redes sociales estallaron con mensajes de admiración. Muchos seguidores escribieron, eso sí es amor verdadero, mientras que otros comentaron, Bar acaba de subir los estándares para todos los hombres. Pero eso no fue todo. Yağmur, en un gesto que nadie esperaba, decidió responder a la emoción del momento con una frase que quedó grabada en la memoria de todos, si soy tu vida, tú eres mi eternidad. Las palabras de Yağmur fueron recibidas con una ovación de pie. Algunos invitados no pudieron contener las lágrimas, mientras otros se abrazaban, conmovidos por la autenticidad del amor que presenciaban. Aquel instante se volvió una especie de pacto tácito entre todos los presentes, habían sido testigos de algo que superaba lo ordinario. La noche prosiguió con una atmósfera de ensueño. El salón se llenó de luces tenues, arreglos florales en tonos pastel y melodías suaves interpretadas por una banda en vivo que parecía seguir el ritmo del corazón de los novios. Cada rincón reflejaba cuidado y cariño, desde los detalles en las servilletas bordadas con las iniciales B y Y hasta los postres artesanales inspirados en los sabores favoritos de la pareja. Durante el brindis, los padres de ambos tomaron la palabra. El padre de Bar, visiblemente emocionado, habló de cómo había visto a su hijo transformarse desde que conoció a Yağmur. Mi hijo siempre fue un soñador, pero contigo, aprendió a hacer de sus sueños un hogar, dijo, levantando su copa. La madre de Yağmur, por su parte, compartió anécdotas de la infancia de su hija, narrando cómo, desde pequeña, escribía cartas de amor que nunca enviaba. Creo que en el fondo, siempre supo que el destinatario aún no había llegado. Hoy sé que esa persona eras tú, Bar.
Uno de los momentos más íntimos de la velada fue cuando se proyectó un video sorpresa. Yamur había reunido imágenes y clips de su relación desde el primer día, el café donde se conocieron por casualidad, su primer viaje juntos a la costa Egea, las tardes lluviosas leyendo en silencio. El video cerraba con una frase en pantalla: "Te elegiría en todas mis vidas". El ambiente era tan emotivo que incluso los empleados del lugar no pudieron evitar sentirse conmovidos. Una camarera comentó: "He atendido muchas fiestas de compromiso, pero nunca sentí que estuviera presenciando una historia de amor como esta". Más tarde, la pareja abrió el baile con una canción que habían elegido juntos semanas antes, Senin Levir Dakika de Ajda Pekkan. Mientras se movían al compás lento de la música, sus miradas no se separaban, como si el resto del mundo se hubiese desvanecido. Sus amigos y familiares los rodeaban, formando un círculo que vibraba con energía, amor y complicidad. Al terminar el baile, Bar sorprendió una vez más, sacó un cuaderno de cuero envejecido de su chaqueta. Era su diario personal, donde había registrado cada momento desde que conoció a Yamur. «Quiero leerte algo más», dijo, abriéndolo con cuidado. Leyó fragmentos que hablaban de sus miedos, sus esperanzas, y cómo, día tras día, Yamur se había convertido en el centro de su mundo. No eran versos pulidos, ni palabras adornadas, eran emociones puras, escritas sin la intención de ser compartidas. Pero esa noche, frente a todos, él decidió abrir su alma. Cuando terminó, el silencio fue total. Y luego, una nueva ovación. No solo por el gesto, sino por el valor de mostrar su vulnerabilidad. En tiempos donde todo parece efímero, ellos ofrecían un amor sin máscaras, sin filtros. La celebración se extendió hasta altas horas de la madrugada. Entre bailes folclóricos, abrazos interminables y una sensación de alegría casi palpable, todos sabían que habían sido parte de algo que no olvidarían jamás. No era solo la unión de dos personas, sino la confirmación de que el amor verdadero aún existe, y cuando se encuentra, ilumina todo a su alrededor. Al despedirse, Bar tomó la mano de Yamur y susurró: «Esta noche fue mágica, pero lo mejor está por venir». Ella sonrió y respondió: «El verdadero poema empieza mañana». No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre esta historia tan romántica y compartir el video si les ha gustado. Nos vemos en el próximo video con más noticias del corazón que te emocionan y te inspiran.